¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si se me escucha. Si quieren ir prendiendo las cámaras. Vamos a esperar un minutito a que se conecten más compañeros, compañeras. ¿Están por ahí? Buenas ¿Qué tardes, tal? profe. ¿Cómo andan? Veo que son re pocos. ¿Puede ser? No sé qué número venían conectándose los viernes pasados, pero las primeras clases eran bastante más, ¿no? Capaz que hay un parcial o algo. Hay Hola. un parcial administrativo, pero no sé cuál más hay. Bueno. Esperamos 2 minutitos y mientras, para llenar el espacio, les pregunto si tienen alguna consulta sobre cómo... ahí me dicen por chat que hay otro examen, hay administrativo, internacional público. Bueno, vamos a tener poca convocatoria hoy. Igual esto queda grabado, después verán los demás ahí en el campus. Les decía, para ir llenando el tiempo, ¿cómo vienen con la cursada en general? ¿Van bien? ¿Van leyendo? ¿Han tenido problemas para encontrar material y demás? ¿Les entretiene? ¿La cursada era más o menos lo que esperaban? No solo que son pocos, sino que están poco participativos. Estamos en problemas. Yo tenía dos preguntas. Sí, Yo, decime. acá. Respecto a Dale. cuándo van a comenzar los controles de lectura, Sí. porque todavía no vi que hubieran puesto ninguna novedad en el campus y en el grupo de WhatsApp. ¿Y Bien. el parcial es de virtual o presencial? Porque como la cursada es virtual, tenía la duda. El parcial es presencial, salvo que hubiera alguna modificación que a esta altura parece que no va a pasar. Me parece que nos encaminamos para el parcial presencial ya en forma definitiva. Y respecto al otro, el primer control va a estar subido, si sale todo bien, el viernes de la semana que viene. O sea, el viernes sería, no sé si 31. ¿Menos? Bueno, el viernes de la semana que viene, o primero, sí, no sé si tiene 31. El viernes, y va a estar abierto durante una semana. Y después Bueno. el segundo control va a estar disponible, también se abre un viernes y va a estar disponible toda la semana previa al parcial. Se cierra el viernes inmediatamente previo al parcial. Así que sí. Gracias. Bueno, y Bueno, como profe, yo entré tarde y justo vi que estaba haciendo unas preguntas y por eso no pude contestar. No sé bien qué había preguntado, si nos había gustado la materia o algo así. sí, estábamos llenando un poco el tiempo, haciendo tiempo para ver sí, quiénes más se conectan, pero además está bien ver si, ya que no tenemos el contacto presencial, si se llevan bien con las lecturas, si se llevan bien con el cronograma, si hay algo que no esté quedando claro en el recorrido que vamos haciendo de las clases, si están pudiendo vincular las clases con el programa de la materia, el plan de estudios. Bien. No, sí, en mi caso sí, o sea, no sé el resto de los compañeros, pero a mí la materia me gusta, o sea, de por sí me resulta fácil. Los temas son temas que quizás hemos visto en algunas materias, por ejemplo,
El otro día vimos poder de policía y algunas cosas quizás hemos visto en administrativo, en constitucional, por ahí muy por arriba, no tanto en profundidad como acá, pero la verdad está bueno y la verdad que los profes explican todos bien y les interesa que nosotros participemos. Así que Bueno. de mi parte no hay problema. Bueno, perfecto. Me alegro por eso. Yo voy perdiendo las esperanzas de que seamos muchos hoy. Veo un número muy bajo comparado con las dos primeras clases. Pero bueno, voy a abrir un PowerPoint ahí y de esa forma lleno la pantalla. Ya después veo 3 o 4 caras de ustedes y si son 30, 20 o 15, me digo. Están viendo ahí el Power, ¿no? Sí, se ve. Sí, lo vemos. Bárbaro. Como siempre, tratemos de manejar en la medida de lo posible las intervenciones con el micrófono. Y si hay alguien que no puede abrir el micrófono, escriba, pero alguien más nos hace la gauchada y lo lee. Porque si no, después pasa media hora y yo leo eso que dice, tiene que ver con tal cosa y yo no sé qué es eso que dije hace 35, 40 minutos. Bueno, como ven acá, y traten en la medida que puedan de dejar las cámaras prendidas, eso también me sirve para ver cómo vamos avanzando. Tener una intuición por lo menos. Ahí está el título de la clase de hoy, que en realidad gira sobre estos dos temas que están pero muy emparentados entre sí. Por un lado, el fenómeno de la inseguridad como problema público y político. Por otra parte, algunas estrategias de prevención del delito que son distintas a la utilización tradicional y clásica del poder punitivo, distintas a la intervención policial, al uso de la cárcel. Es decir, que vamos a tratar de reflexionar sobre dos cosas. Por un lado, la emergencia y la instalación de la inseguridad como preocupación en la opinión pública, preocupación central en la opinión pública. Por otra parte, ligado a eso, pensar algunas formas concretas de evitar que el delito se produzca y que no tengan nada que ver con la cárcel. Ya hicimos una reflexión, todavía no dimos clases sobre cárcel, ¿no? Sí sobre policía, me decían recién, pero en general está bastante estudiada los déficits que tiene el sistema penal, la intervención policial, judicial y penitenciaria para producir seguridad. La criminología sobre eso ha dicho bastante, ¿no? Nos queda bastante claro que lo que hace el sistema penal es en todo caso producir sufrimiento. Después podemos valorar si eso está bien, si eso está mal, si esas cuotas de sufrimiento las podemos moderar o no, pero decir que a través de la intervención del sistema penal logramos una prevención eficaz del delito es por lo menos discutible. Y más allá de que sigamos utilizando el sistema penal, es válido preguntarse qué más podemos hacer, ¿no es cierto? Y esto es algo que la criminología se empieza a preguntar en forma bastante reciente, en forma relativamente reciente. A fines de la década del 80, principios de los 90, en el primer mundo, y hasta un poco después en los países periféricos, se abre todo un campo de estudio acerca de algo que se llama la nueva prevención del delito, por oposición a la tradicional prevención del delito, que es, como les decía recién, la apelación al recurso represivo. Entonces, bueno, ahí un poco tienen los contenidos de esta unidad que vamos a tocar. Después, como ya les aclaré la clase pasada, les voy a dejar el PowerPoint bajado a PDF. Creo que se pierden algunas flechas. Lo hice recién y no quedó del todo prolijito, pero en todo caso lo complementan con la grabación de la clase y con las notas que van tomando. Sí, fíjense, y de esto no se va a perder nada, el contenido de lo que está escrito en las distintas placas, que quizás sea demasiado para ir pasándolo ahora en tiempo real, pero después tienen la posibilidad de ir copiando más tranquilos o leyendo. Esto igual es el programa, el plan de estudio,
nada del otro mundo. En cuanto al material de lectura con que nos vamos a manejar para esta clase, tienen subido al campus, y si no es así me lo hacen saber. Si falla el link o lo que fuera, me lo comunican, mismo por el campus. Un texto de Máximo Soso, que es el que está a la izquierda. Es un texto de los años 2000, del año 2000 concretamente. Ya quedó parcialmente desactualizado y es bastante extenso y abunda en ejemplos de países del primer mundo: Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania. Quizás sea un poco densa esa lectura, es la lectura con la que siempre nos manejamos, pero vean que a la derecha les dejo una alternativa que es un poco más actual, es del mismo autor, está más condensada esa presentación, y tiene algunos ejemplos locales, algunos ejemplos de intervención local, lo cual lo hace para mí un poquito más interesante. Este segundo creo que no está en el campus, pero lo pueden googlear y enseguida lo van a encontrar. Está publicado en una revista digital de acceso abierto, así que no van a tener ningún problema. Y después ahí les dejo sugerencias de trabajos complementarios, que en general también los pueden buscar en internet porque son accesibles, están disponibles, son abiertos, salvo, me parece, bueno, salvo el libro de Kessler que se llama El sentimiento de inseguridad, pero ahí tienen también un artículo que sintetiza algunas de las ideas que están volcadas en ese libro del mismo autor. Bueno, esto de la seguridad o la inseguridad abre un montón de preguntas vinculadas entre sí y que en cierta forma aparecen plasmadas acá en esta imagen. Nosotros vamos a tratar de recorrer un poco estos interrogantes. No lo vamos a poder responder todos, algunos quedarán abiertos, otros los vamos a contestar en otras clases, por ejemplo, aquello que se vincula con los medios de comunicación, aquello que se vincula con la intervención de la policía. Ustedes tienen una clase específica sobre reformas legales e intervención de los medios de comunicación, una clase específica sobre sociología de la policía. El resto de las cuestiones vamos a tratar de ir tocándolas acá. Pero como ya ven, en una primera mirada rápida de estas preguntas, son temas con los que estamos generalmente familiarizados, y probablemente ustedes ya traigan una opinión, tengan una opinión formada, porque estamos pensando sobre estas cuestiones de manera bastante frecuente, porque estas cuestiones se instalan en el centro del debate público, político y mediático de manera bastante recurrente, ¿no? Es un tema muy presente en la agenda. En general, desde los años 2000 en adelante, la inseguridad, lo que llamamos inseguridad y la delincuencia, ha pasado a ser el principal problema que como argentinos y argentinas identificamos que el país tiene, salvo en épocas de crisis económicas donde ahí baja un puestito en el ranking y es superado por ejemplo, el desempleo, la pobreza y preocupaciones por el estilo. Y salvo también las cuestiones sanitarias durante la pandemia, ¿no? Pero quitando esas situaciones de crisis económica, que iba a decir son excepcionales, pero no tanto en Argentina, la pandemia sí que es algo excepcional. Por fuera de estos problemas, en general, la criminalidad, la inseguridad, está siempre en un primer plano. Entonces, a estas ideas que ustedes ya traen, vamos a tratar de complementarlas con un rápido recorrido, un breve recorrido, por lo que la criminología ha dicho sobre estas cuestiones. Y para darle cierto orden a ese recorrido que vamos a hacer, vamos a empezar con una definición que nos permita afinar un poco el lápiz y tratar de entender mejor de qué estamos hablando. Ahí lo primero que tenemos para decir es que este problema de la inseguridad, o la seguridad pública, según como la veamos, tiene dos componentes, o dos facetas, o dos dimensiones. Está la dimensión objetiva, que es la que ahora aparece en pantalla, y su contracara de la dimensión subjetiva. Son dos caras de la misma moneda, ¿no?
es falsa tramposa la pregunta acerca de si la inseguridad es un problema real o es una sensación. ¿Se acuerdan? En algún momento en Argentina se planteó, el ministro de Seguridad de entonces, que es el mismo de ahora, planteó que la seguridad era una sensación y se abrió toda una discusión sobre si sí o no, si el problema es palpable, es real o no. En realidad es las dos cosas. La seguridad como problema público y político tiene dos dimensiones y ninguna desplaza a la otra. Por un lado tenemos la dimensión de lo real, la dimensión objetiva, que nos remite a la delincuencia que efectivamente está presente en la sociedad. Es decir, la seguridad pública en su dimensión objetiva está integrada por todas las situaciones reales de la vida social que involucran conductas que están definidas como delito por la ley. Pero en realidad ahí hay que hacer una aclaración más, porque pareciera que no todos los delitos están alcanzados por esta expresión e ingresan en el campo de este problema de la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, cuando en el debate público y político reclamamos más seguridad, es obvio que el pedido no es que se reduzcan los crímenes de tránsito, la delincuencia de tránsito, la delincuencia ambiental, la delincuencia económica y organizada. Yo diría, hasta ni siquiera estamos hablando de violencia de género. Y no estoy diciendo que estos problemas no nos preocupen, sino que preocupándonos los reclamamos en otras marchas, no bajo la bandera de la inseguridad. La inseguridad es otra cosa. Para reclamar contra la violencia de género salimos con la bandera de ni una menos, pero no de inseguridad, ¿no? Porque todos entendemos que estamos hablando de otra cosa. Lo mismo con respecto a la corrupción o lo que fuera. Y sobre esto no juzgo, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, ni que debería ser de otra manera. Estamos describiendo qué situaciones entran en este concepto de inseguridad. Es bastante evidente que lo que entra ahí, lo que entra en la dimensión objetiva de la seguridad, son los delitos comunes o callejeros, delitos predatorios, delitos cometidos generalmente contra la propiedad o contra la integridad de las personas, ejecutados con poco grado de planificación, por lo general, ¿no es cierto?, con excepciones desde ya, con cierto contacto directo entre víctima y victimario, con cierta nota de violencia también. Cuando hablamos de inseguridad, hablamos de esta criminalidad común. Y hacemos, de esta manera, un fuerte recorte de otros problemas sociales que no ingresan en la noción. No solo estamos dejando afuera otros delitos, como dije recién, sino que dejamos afuera también otros problemas sociales que podrían ser tranquilamente fuentes de inseguridad. Hay autores como este que aparece ahí abajo a la derecha, quizás no lleguen a leer el texto, pero se llama Nicolás D'Alorso, es un video que está subido a YouTube, una exposición suya, que se titula ¿De qué se habla y qué se calla cuando hablamos de inseguridad? Si lo buscan así lo van a encontrar fácil. Él trabaja con mucha más profundidad este tema, tiene textos escritos al respecto y el grupo al que él pertenece se dedica bastante al asunto. Lo que plantean, en otras palabras, estos autores es, bueno, si el término inseguridad significa incertidumbre, significa angustia, significa ansiedad, preocupación, descontento, entonces yo puedo sentir todo esto no solo por la delincuencia común, sino también por otras razones, otros delitos, pero también otras razones que no son delitos. No sé, saber si no llego o si llego a fin de mes, ese tipo de incertidumbre me puede generar inseguridad. Saber si no voy a tener una jubilación el día de mañana, si voy a seguir teniendo empleo estable dentro de 2 meses, si mis hijos van a seguir teniendo cobertura de salud. Todas estas situaciones podrían despertar en los y las ciudadanas sensación de seguridad, ¿se entiende? Y sin embargo asumimos que no, porque el concepto está, el vocablo de inseguridad está colonizado por los discursos sobre la delincuencia. Y algunos critican, como este autor, y otros critican esta producción de sentido común y dicen, no, hay que poner esto sobre la mesa y tratar de
discutirlo. ¿Por qué? Bueno, porque se corre el riesgo de producir algo que se llama en la psicología social mecanismo de chivo expiatorio. Yo puedo estar atravesado por muchas inseguridades que confluyen en un determinado momento, y para no sentirme desbordado, para no sentirme derrotado, lo que hago es recortar todos esos problemas, ponerle cara, ponerle un nombre, darle forma y construir una solución, para saber que por lo menos tengo algo que hacer al respecto. Y la sospecha de que esto, que estudia, como les digo, la psicología social, pasa con el delito y la criminalidad, ya está instalada. Sospechamos que esto puede estar pasando desde por lo menos la década del 60 en Estados Unidos, que se produjo en ese momento un estudio que inauguró todo un campo de investigación acerca del miedo al delito. En ese momento emergió una preocupación muy clara por la criminalidad en Estados Unidos. Eso se vio reflejado en encuestas de opinión pública, y el Poder Ejecutivo encargó a unos especialistas un estudio de por qué el delito estaba subiendo. La consecuencia de este primer estudio, es un estudio pionero acerca del miedo al delito, la consecuencia de ese estudio fue que en realidad no estaban subiendo los delitos. Objetivamente hablando, había un número más o menos parecido a los tiempos previos. Lo que subió muchísimo en ese momento fue el miedo al delito. Entonces ahí se empezó a profundizar un poco qué había atrás de ese miedo al delito, y pareciera ser, hay cierto consenso en que lo que preocupaba a las personas norteamericanas de la década del 60 era la integración de los compatriotas de raza negra en distintos aspectos de la vida pública y social. Entonces, ese tipo de incomodidad se canalizó a través de reclamos de mayor seguridad, mayor dureza frente al delito, ¿no es cierto? Quisiera que hay otra fuente disparadora de esos reclamos. Entonces, está ese problema, y por eso se discute también los conceptos, también las percepciones y las nociones. Porque está el problema de que simplificamos las fuentes de inseguridad, y también, paralelamente, simplificamos las respuestas. Si el problema es la delincuencia, el delito, la respuesta es ser duros con eso. Se producen esto que se denomina asociaciones mentales automáticas. Hay inseguridad, eso sucede porque el delito está incrementándose, necesitamos prevenir, quienes cometen delitos son aquellos, hay que ser duros con ellos, mano dura, tolerancia cero. Entonces, de esa forma, tratamos de recuperar la sensación de seguridad. O sea, por lo menos tenemos una receta y sabemos a dónde ir, ¿se entiende? Más allá de eso, toda esta introducción la hago y la aclaración la hago porque se dice mucho al respecto en criminología. Dicho esto, vamos a avanzar en la clase asumiendo que siempre que hable de seguridad objetiva me voy a referir en general a la criminalidad común, porque me interesa entrar en algunas discusiones que van un poco más allá de los discursivos y que se involucran también con este tipo de criminalidad común. Pero antes que eso tenemos que definir la otra dimensión del problema de la seguridad, que es la subjetiva. Hay una clásica conceptualización de la seguridad subjetiva, a la cual se la caracteriza como una respuesta emocional de temor o ansiedad frente al delito o frente a signos que las personas asocian al crimen. Esta dimensión subjetiva tiene que ver con el modo en que las personas procesamos el dato real, el dato de lo objetivo, ¿no? En términos generales ya nos estamos metiendo acá con sentimientos, sensaciones derivados del delito. Algunos autores, como pasa con Gabriel Kessler acá en Argentina, tratan de introducir una subdivisión entre tres facetas, hablamos acá también de dimensiones, de la seguridad subjetiva, para tratar de distinguir cosas y situaciones que, si bien están entremezcladas y se parecen entre sí, no son lo mismo. Cuando hablamos entonces de dimensión subjetiva, de inseguridad subjetiva,
podemos estar haciendo referencia a una o más de las siguientes facetas, de las siguientes cuestiones. Primero, la dimensión política. La dimensión política del sentimiento de inseguridad abarca preocupaciones o inquietud por la existencia de un problema público que afecta a toda la sociedad en su conjunto. Es decir, que comprende el descontento, los reclamos y las quejas ante una situación social que nosotros percibimos como que es inaceptable. ¿Se entiende? Fíjense que, por ejemplo, no estamos hablando acá de miedo al delito, eso viene después y entra en la tercera categoría. Estamos hablando de el descontento frente a qué? Frente a una situación social que afecta a la sociedad en su conjunto y que nos parece que debe ser revertida. Después está la dimensión cognitiva, que acá lo que tenemos es una percepción sobre los riesgos de ser efectivamente victimizados. Una, como dice ahí en pantalla, expectativa de victimización. ¿Qué tantas chances tengo yo, concretamente, como individuo, de ser víctima de un delito? Un cálculo de probabilidades. Ya no hablo, como recién, de la preocupación sobre lo que la sociedad está atravesando, sino qué tan probable es que yo, Nicolás Besone, el mes que viene o el año que viene, sea víctima de un delito, y en qué situación. Y después sí tenemos la dimensión emocional, donde entran los sentimientos y las sensaciones más puras. El miedo al delito es el más visible por las importantes consecuencias que dispara. Pero podríamos hablar de otros sentimientos o sensaciones o emociones. Ustedes cuando leen una noticia criminal o se enteran que un familiar, un ser querido sufre un delito, ¿solo sienten miedo o sienten otras cosas también? Probablemente... quizás tristeza, empatía por el otro. Bronca también, Claro. ¿no es cierto? Claro, te enojas mucho. Impotencia, angustia. O sea, un montón de emociones puras que no son solo miedo, pero que están junto al miedo. Entonces fíjense cómo estamos hablando de cosas distintas y siempre hablamos de percepciones, no estamos hablando de conductas reales que suceden ahí afuera. Estamos hablando de cómo procesamos todo eso, qué sentimos y qué pensamos al respecto. ¿Por qué se hace esta distinción y qué sentido tiene? Además de complicarles a ustedes, porque van a tener que estudiar esto. En realidad lo que se trata de hacer es entender mejor lo que piensan y sienten diferentes grupos sociales que quizás tengan elevados niveles de preocupación en el primer ítem, digamos, si lo numerara sería el punto número 1, la dimensión política, pero quizás tienen bajos cálculos o sienten que tienen bajas probabilidades de ser victimizados. Si yo vivo en un country, en un barrio cerrado, y me preguntás, ¿y cuántas chances tenés vos de ser víctima de delito? Y probablemente conteste que no muchas. Ahora si me preguntás cuáles son los principales problemas que atraviesa la sociedad argentina, capaz que te contesto entre esos la seguridad. Seguro voy a hablar de economía hoy, pero además voy a decir, y bueno, por ahí la seguridad, ¿no? No yo necesariamente, pero es lo que estamos contestando todos a las encuestas que se van haciendo, porque hay gente que estudia esto. Entonces, esa persona tiene altos o bajos, es alta o baja su sensación de inseguridad, y depende. Si medís la dimensión cognitiva, su propio cálculo de probabilidades por ahí te da que son bajas. Pero, como no vive en un tupper y sabe que afuera del barrio cerrado hay otro mundo, él percibe que quizás ahí puede haber un problema serio, que atraviesa a los demás ciudadanos, un poco más, que afecta a ellos más que a él. Entonces hablamos de cosas distintas, y puede contestar otra cosa respecto al miedo, ¿no es cierto? También esto se estudió mucho con respecto a determinados grupos sociales como las mujeres y los adultos mayores, respecto a quienes siempre se dijo que ellos expresan mucho miedo, una elevada sensación de inseguridad en la dimensión emotiva, pero bajas probabilidades concretas de ser víctima de delito. Esto ahora está revisado, está rediscutido en el caso de las mujeres con perspectiva de género, pero en el caso de los adultos mayores se suele marcar ahí una oposición. No son tan frecuentemente victimizados, pero sienten muchísimo miedo, ¿no?
Entonces, sobre estos temas hay algo que a mí me parece interesante marcar, que es que a veces se subestima la importancia de la sensación de inseguridad, es decir, de la seguridad en su dimensión subjetiva, como problema público. ¿Por qué? Porque nos podemos quedar con la idea errada de que, bueno, en definitiva estamos hablando de sensaciones, impresiones, representaciones, ideas, y nada más que eso. Y eso no son problemas de verdad. Los problemas de verdad están ahí cuando a uno lo roban o lo matan. Además no es un problema serio. Entonces, aunque haya mucha sensación de inseguridad, la dirigencia política, la gestión pública no se tiene que ocupar tanto de eso. Tiene que prestar más atención a lo real. Y en realidad, estudios recientes muestran cómo la sensación de inseguridad impacta mucho en la vida real. O sea, condiciona mucho nuestros propios comportamientos y, de una manera u otra, desmejora muchísimo nuestra calidad de vida. Va en detrimento de nuestro propio bienestar. ¿Por qué? Porque acá se aplica una regla que es propia del interaccionismo simbólico, que se llama teorema de Thomas. Quizás la hayan visto ya. Es un teorema que dice que si las personas definen a ciertas situaciones como reales, esas situaciones van a ser reales en sus consecuencias. Es decir, si todos estamos convencidos de que el delito está presente todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, bueno, vamos a empezar a comportarnos como si eso fuera así. No importa si eso es cierto o no, ni siquiera lo estoy desmintiendo. Digo que vamos a empezar a hacer o dejar de hacer cosas condicionados por esa idea que tenemos, ¿no es cierto? Repito, la idea puede ser acertada o no, pero aun cuando no fuera acertada la idea, y el delito no esté creciendo, ni sea un problema tan serio, igual nosotros vamos a comportarnos asumiendo que sí lo es. Y repito, vamos a empezar a hacer o dejar de hacer cosas que transforman nuestra rutina. Esto es muy visible, estas son, ahí aparecen en pantallas distintos efectos o consecuencias de la sensación de inseguridad. Son cosas que suceden, que derivan, mejor dicho, directamente del sentimiento de inseguridad. Y no son consecuencias del delito. Son consecuencias del miedo. El miedo en sentido estricto, la sensación de inseguridad en sentido amplio, que abarca esas tres cosas que ya vimos. Me detengo en algunas porque repasar todo, por ahí nos llevaría demasiado tiempo, pero me interesa eso de la estrategia de autoprotección y evitamiento. ¿Qué significa eso? Porque lo del auge de la industria de la seguridad privada lo entendemos con solo leerlo, pero ¿qué significa lo que está al lado? Eso de estrategias de autoprotección y evitamiento. Bueno, esas estrategias son comportamientos defensivos, acciones defensivas, que los ciudadanos realizamos para tratar de recuperar la sensación de control frente a la amenaza del delito. Y a esto estrictamente me refería cuando hablaba de hacer o dejar de hacer, cambiar nuestras rutinas, ¿no? La más visible, quizás la más grosera de estas estrategias sea la que mencioné recién, mudarme a un barrio privado para no ser víctima de un delito, mudarme a un departamento en vez de una casa, mudarme al centro en vez de la periferia. Pero también podemos pensar en otras cosas, podemos pensar en la adquisición de bienes o servicios, en los que delegamos un poco la gestión de nuestra seguridad. Objetos tales como rejas, alarmas, cerraduras, servicios de patrullaje, cámara de seguridad, gas pimienta, perro guardián, lo que ustedes quieran pensar. Bueno, y prestaciones de empresas de seguridad, la compra de armas como elemento muy importante, y serio y grave, y preocupante, porque las armas después producen muertes, no necesariamente en defensa de un robo. Está estudiado que cuando las armas llegan a la casa, después en general producen más muertes por fuera de situaciones de robo que dentro de ellos, en discusiones barriales o familiares, por ejemplo. Y se producen desenlaces fatales que sin el arma ahí no ocurren. Pensemos también en la colaboración entre vecinos o entre distintos ciudadanos que prestan o reciben ayuda de otros. El remisero que nos deja en casa y espera que abramos la puerta para entrar. No sé, a ustedes se les pueden ocurrir
1000 ejemplos como estos, dejar la luz prendida, o sacar la basura. Esto parece una pavada, pero hay planificación en algunos barrios sobre estos temas. Sacar la basura al mismo horario todos, a la noche, para no estar desprotegidos, ¿no? Ir cada tanto al vecino que se va de viaje, abrirle la casa, la ventana, prender la tele, pasar al rato, apagarlo. Y bueno, después la modificación de las rutinas propias, no salir de noche, no frecuentar ciertos lugares o personas, cruzar de vereda cuando veo a alguien que parece amenazante o lo que fuera. Entonces, todas, repito, cosas que hacemos o dejamos de hacer, pero invertimos tiempo y dinero en eso, ¿no? Y en ese sentido afecta nuestro bienestar. Después, bueno, otra cosa que suele pasar cuando el miedo al delito es muy elevado es el incremento del apoyo a políticas autoritarias y fuertemente represivas. Cuando como ciudadanos tenemos miedo, estamos más dispuestos, más preocupación frente al delito, nos sentimos amenazados, estamos dispuestos a resignar derechos, libertades y garantías que tenemos como ciudadanos. Y sobre todo estamos dispuestos a pisotear derechos, garantías y libertades de otras personas, ¿no es cierto? Entonces aumenta el apoyo a políticas fuertemente autoritarias, aumenta los niveles de aprobación y la frecuencia de producción de linchamientos, actos de justicia por mano propia, deslegitimación de las agencias políticas y del sistema penal. En general, quien queda peor parado ahí es la justicia, ¿no? Porque hablamos de jueces garantistas que le atan las manos a la policía, la puerta giratoria, pero tampoco la policía y el servicio penitenciario quedan muy bien parados, ni los propios políticos, y están todos encargados de enfrentar el delito, y la sensación de inseguridad es elevada. Bueno, significa que tarde o temprano va a haber descontento respecto al funcionamiento de las dirigencias políticas y especialmente de las agencias del sistema penal. Fractura de diálogo comunitario apunta a remarcar que empezamos a ver a todo extraño como una amenaza. Empezamos a aislarnos, se empieza a fracturar el diálogo horizontal y la comunicación entre vecinos, y llevado al extremo se empiezan a fracturar los vínculos de unas zonas urbanas con otras. Vieron que han aparecido iniciativas de construir muros entre barrios, ahí en el conurbano eso pasó, y recurrentemente es una idea que cada tanto algún intendente trata de implementar. Entonces vemos al otro como amenaza, el otro se siente, obviamente eso fomenta el resentimiento de parte de los grupos señalados como amenazantes y tal. Entonces, en líneas generales, podríamos hablar un rato largo sobre esto. Degradación de áreas urbanas significa que, así como las estrategias de autoprotección y evitamiento y la industria de la inseguridad privada se concentran especialmente en las áreas donde hay más recursos, esas áreas quedan más reforzadas, paralelamente los sectores periféricos quedan menos defendidos, más expuestos frente a la criminalidad y a todos los problemas y carencias que esos sectores ya tienen, se les suman que son un blanco más fácil para la delincuencia. Entonces, en líneas generales, repito, estos son solo algunas ideas, podríamos pensar otras, pero lo que trata de mostrar esta imagen es que guarda, porque no es que estamos frente a ideas acertadas o no, representaciones acertadas o no, sensaciones, y todo queda en nuestra cabeza. Eso después condiciona nuestras conductas. Y se produce todo esto, y en general son consecuencias que preferiríamos evitar, ¿no es cierto? Entonces, esto subraya, digamos, la importancia de la dimensión subjetiva del problema de la seguridad, y abre también preguntas acerca de dónde sale ese sentimiento, de qué se alimenta ese sentimiento de seguridad, y particularmente cómo se relaciona con la dimensión objetiva. Es decir, la pregunta, para ponerlo claramente acá, es si el miedo al delito crece. Cuando digo miedo al delito me refiero a sensación de inseguridad en sus tres dimensiones. Si eso crece cuando crece
delito real y disminuye o decrece cuando las curvas de delincuencia real bajan. Si se comporta o no como un espejo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Esta pregunta es importante. Bueno, porque si fuera un reflejo, si se comportara como espejo, entonces yo ataco al delito real y de esa manera voy a triunfar frente a todos estos problemas que van ligados a la sensación de inseguridad y listo. Y en realidad pareciera ser que no hay un comportamiento reflejo, sino que en lugar de hablar de comportamiento reflejo entre una variable o una dimensión, la subjetiva, y otra, la objetiva, lo que hay es esto que algunos autores como Kessler llaman autonomía relativa. ¿Por qué autonomía relativa? Bueno, porque el fenómeno o la dimensión de la seguridad subjetiva es independiente, es autónomo de la delincuencia real. Es una cosa que tiene vínculos, pero es distinto. Y por eso se producen situaciones paradójicas. Si no hubiera autonomía y si no hubiera independencia, no se producirían algunas situaciones paradójicas que ahora paso a mencionar solo a título de ejemplo. Pero esa autonomía no es absoluta, esto es fundamental. No me quiero despegar mucho de esta palabra. Autonomía, pero relativa, no absoluta. No es completamente caprichoso el comportamiento de la sensación de inseguridad respecto a lo que sucede con la delincuencia real. No se desentiende en absoluto. Hay ciertos vínculos, ¿no? En parte están vinculados. Es una autonomía parcial o relativa. ¿Por qué? Porque también hay correlaciones. Por ejemplo, situaciones paradójicas que se suelen mencionar. Bueno, el ejemplo que trajimos recién en Estados Unidos, en la década de 60, mediados de los 60, es un caso donde aumentó mucho el miedo al delito y el delito real, quienes estudiaron el tema, llegaron a la conclusión que se mantenía estable. Y cuando indagaron en profundidad vieron que el problema era otro, era que las personas de raza negra estaban participando de la vida pública y social. Y eso molestaba, eso inquietaba, eso preocupaba, eso disparaba lo que hoy llamamos inseguridad. Ese es un caso, pero podríamos mencionar otros casos, no solo en Argentina, sino también en Europa, donde la delincuencia real baja y la sensación de inseguridad sube. Eso pasó en el periodo años 2000 a 2005 en Europa, años 2003 a 2007, 2008 en Argentina. Entonces son situaciones paradójicas. Otra situación paradójica es que algunos pueblos muy chicos, pueblos pequeños, donde la conflictividad real no es demasiado elevada, que por ahí donde uno va y los vecinos ve que dejan las puertas de las casas abiertas, los autos en la calle también, las bicicletas sin cadenas y demás, casas sin rejas. Cuando se hacen encuestas de opinión pública, bueno, la inseguridad y la delincuencia aparece uno de los principales problemas. Entonces, de vuelta ahí, se instala fuerte la pregunta de en qué medida esto es así, y cuando ve la evolución de la criminalidad real más o menos grave, los últimos 5, 10, 15 años, ve que se mantiene más o menos estable. Hay estudios de ese tipo también, entonces ahí tenemos otra situación paradójica. Podríamos, bueno, cuando pensamos en quiénes son una amenaza para nuestra seguridad, los jóvenes están muy presentes, o sea, como que los menores de edad suelen ser los principales victimarios, y después cuando uno va a las estadísticas de homicidios dolosos, los jóvenes participan en un 5% de los casos, 10% de los casos como mucho, 8%, 3% en distintas ciudades, en distintos momentos históricos. Son situaciones que no se explican desde la lógica de la correlación absoluta. Pero del otro lado sí hay correspondencias. En general, en sociedades donde la delincuencia real sube, también la sensación de inseguridad sube. Y en general, los barrios donde el delito está más presente, sus habitantes expresan más miedo que los barrios donde el delito no está tan presente. Entonces, esto sí se explica con la lógica de la correlación. La idea sería que estamos en un punto intermedio, no sé si me llevo a explicar. Ustedes me dirán.
Pero en todo caso, esta otra imagen complementa un poco lo que vengo diciendo, porque lo que se propone es que entre los disparadores del sentimiento de inseguridad que aparece grande ahí a la derecha, está la delincuencia, pero no solo la delincuencia. Y junto a la delincuencia real, hay otros elementos que contribuyen, que ponen su granito de arena para que el sentimiento de inseguridad crezca o disminuya. Los nombro: factores ambientales, los medios de comunicación, ahí veo sus caras y no sé qué dice. Discursos políticos, la aceptabilidad frente al delito, la confianza en las instituciones. Factores ambientales tiene que ver con nuestro entorno, el contexto social o el ambiente que nos rodea puede ser una fuente importante de inseguridad subjetiva, sobre todo cuando advertimos ciertas situaciones que percibimos como una amenaza: calles oscuras, bocas de lobo, tierra de nadie, ¿no es cierto? Esas expresiones definen ciertos escenarios urbanos, ciertos escenarios sociales que nosotros podemos frecuentar o no. Y además de esos escenarios o esos lugares, personas, o sea, del otro lado también personas que nosotros definimos como amenaza. El clásico estereotipo criminal del que ya hablamos. ¿Estamos hablando de delincuencia ahí? No necesariamente, pero sí de expectativas que nosotros asociamos a la delincuencia. Lo que dicen o hacen los medios de comunicación y lo que dicen o hacen las dirigencias políticas, desde ya que también, pero ahí no nos vamos a meter porque esto es objeto de otra clase, ¿no? Y ahí estoy por lo menos salvado, pero ya la sola mención a estas dos cuestiones nos hacen, explica por sí mismo de a qué nos estamos refiriendo. Los discursos de los medios y de las dirigencias políticas, desde ya que contribuyen a producir sentido común, en algunas condiciones también que hay que estudiar. Esto no quiere decir que los medios crean realidad directamente, ni nada por el estilo, o sí, pero lo verán después. La confianza en las instituciones, de vuelta, lo mismo. Si está muy instalada la idea de que la justicia, las dirigencias políticas y las policías son corruptas o ineficientes, bueno, eso me va a dejar desprotegido, voy a sentir miedo, ¿no? O voy a sentir preocupación. Y ahí se produce una suerte de diálogo causa-efecto, una espiral causa y efecto, porque la desconfianza en las instituciones produce miedo al delito, o sensación de inseguridad, y como vimos antes, el miedo al delito incrementa también la desconfianza en las instituciones. Es como que hay una retroalimentación. Es una pregunta parecida a la del huevo y la gallina: ¿qué es lo que viene primero? Bueno, no sé si hay algo que viene primero, pero sí hay una retroalimentación, una espiral de causa-efecto, como decía recién. Y después aquello de la aceptabilidad del delito es un concepto que se construyó para tratar de explicar por qué algunas sociedades, algunos países expresan bastante más miedo que otros, cuando los primeros tienen niveles de criminalidad real muchísimo menor. Repito, hay países que conviven con niveles de delito excesivamente elevados, especialmente esto pasa en Centroamérica y Caribe, y sin embargo quizás uno se encuentra con que la expresión de inseguridad, el sentimiento de inseguridad, no difiere demasiado de lo que sucede con otros países donde nada que ver con aquello, ¿no? O sea, las estadísticas de criminalidad muestran una realidad totalmente distinta. Los países del Cono Sur, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que se dice es que hay sociedades que empiezan a familiarizar y naturalizar la convivencia con el delito, y entonces el delito es más aceptable y se lo digiere en forma más sencilla, digamos, y del otro lado hay sociedades que todavía resisten eso, porque no están tan acostumbradas, entonces con menos cuotas de delincuencia real disparan más sensación de inseguridad. ¿Hasta acá vamos bien? Vean ahí, les dejo también otro link, bueno, no es un link, es una captura, pero si lo buscan así en YouTube, el sentimiento de inseguridad, sociología del temor al delito, lo van a escuchar ahí a Gabriel Kessler explicando un montón de nociones que vuelca también en su libro. Por ahí, si están haciendo otra cosa y quieren de fondo ir estudiando, esto les puede servir también.
Ahora nos meteríamos ya con las políticas concretas de la gestión de la seguridad y luego con la prevención del delito. ¿Quieren decir algo ustedes? Porque en esta clase siempre me quedo sin tiempo. Son temas donde por ahí da para abrir al diálogo un montón, pero bueno, esto de la virtualidad y que encima son pocos y pocas, más pocas que pocos, porque veo más mujeres hoy, nada, dificulta un poco la interacción, pero hablen si quieren, ¿eh? Todo bien, pero me está re interesante. No quieren hablar. Bueno, sí. Entonces, decíamos, nos vamos a meter con las políticas. ¿Qué hacemos respecto a esto? A estos problemas. Hay un modelo de gestión tradicional de la seguridad que algunos autores, como estos dos que aparecen ahí, definen como política del doble pacto o estrategia del doble pacto. Sobre esto no voy a decir demasiado porque es más propio de la clase sobre policía, quizás. Pero igual lo menciono, por las dudas, y porque se vincula con lo que vamos a seguir diciendo. Estos autores que hablan de un doble pacto tratan de describir un patrón histórico de actuación en el campo de la seguridad por parte de las dirigencias políticas. ¿Cómo se han manejado históricamente, en general? Bueno, han construido estas lógicas de acuerdos o doble pacto. Por un lado, un primer acuerdo entre las dirigencias políticas y las cúpulas policiales. Acuerdo expreso o tácito, o implícito, ¿no? Pero un primer diálogo ahí entre las dirigencias políticas, decíamos, y las cúpulas policiales. En ese contexto, lo que las dirigencias políticas pretenden y exigen es que se eviten crisis, ¿no? En general, la política lo que trata de hacer no es triunfar en materia de seguridad, no es producir grandes logros, sino surfear el asunto y sobrevivir al problema, ¿no? En términos futbolísticos diríamos que con un empate se conforman, no es que salen a ganar el partido. Si no rueda la cabeza del ministro de Seguridad, si no hay frecuentes reclamos y marchas en la calle donde la gente expresa su descontento, y si no sucede nada de eso, estamos bien. Si después además baja el delito o no baja, no importa demasiado. Lo que importa es eso otro, sobrevivir políticamente. Saín usa esta expresión, surfear la ola de la inseguridad. Y eso es lo que se le exige a las cúpulas policiales, y se delega en las cúpulas policiales la planificación y la dirección estratégica y operativa de las políticas de seguridad y dirección táctica. Entonces, y se les da pocos recursos y se les ofrece amplios niveles de autonomía. Autonomía barra impunidad. Entonces, el diálogo sería un poco así si uno lo reconstruyera. No es que se sientan a hablar necesariamente, esto funciona de esta manera en la práctica, ¿no es cierto? Se le da autonomía y se permite hacer prácticamente cualquier cosa para que la policía evite crisis. ¿Cómo lo hace? Si eso está bien, si está mal, si hay violencia institucional, si hay corrupción en el medio, bueno, yo te doy pocos recursos y no me traiga malas noticias, sería un poco la lógica. Por eso, un poco, bueno, los conceptos que están ahí desparramados abajo tienen que ver con eso: autonomía policial, policización de la seguridad, del gobierno político. Después hay un pacto de segundo orden, un segundo acuerdo entre las policías y determinados actores relevantes del mundo del delito, de determinados personajes que ocupan papeles importantes en los mercados criminales, donde de vuelta lo que se busca es, se produce una especie de transacción para que la criminalidad no desborde determinados niveles socialmente tolerables. De vuelta acá, no se trata de ganar la batalla, entre comillas, ¿no? En términos bélicos. Se trata de contener el fenómeno de la criminalidad en determinados niveles que no son desestabilizantes, que no producen crisis. Y producir transacciones en ese sentido. Y en esas transacciones a veces también, esas transacciones involucran la participación policial en los mercados criminales. No es que, para poner solo un
un ejemplo concreto con un delito específico, no se trata de lograr que no se venda droga, que se venda, pero en determinados lugares, en determinadas cantidades, con determinada frecuencia, ¿no es cierto? Y que lo hagan determinados actores y no otros. Entonces, si no salimos de este patrón, más o menos todo se mantiene calmo. A veces eso significa, repito, que no toda la policía, ni todos los policías, no estoy hablando mal de la policía, pero digo, determinados actores que están en la estructura policial participen de ese mercado, determinados actores que están en el mundo judicial también, determinados actores que están en el mundo político también. Y lo mismo con el tráfico, el robo de autopartes, tráfico de armas, zonas liberadas, lo que ustedes quieran. Este modelo entra en crisis en los últimos años por distintas razones que no nos va a dar el tiempo para explayarnos demasiado, pero entra en crisis y se disparan dos alternativas. Por un lado, profundizar esto, y especialmente profundizar las expresiones represivas de este tipo de lógicas, y ir por la salida de mano dura, tolerancia cero, más policías, más cárceles. Y por otro lado, además de eso, lo que se ha puesto en práctica son toda una serie de intervenciones que digamos, un poco acá no es que el mundo académico las propone, luego se implementan y luego se estudian, sino que directamente aparecen en la práctica y el campo académico empieza a interpretarlas y a construir discursos que traten de sacar en limpio lo que está pasando y hacer algunos balances. Entonces, se ha dicho que todo esto, esto que a la clase dijimos es la prevención del delito con cosas distintas a la cárcel, a la policía y a la justicia. La prevención del delito más allá de la pena. También se denomina esto como nueva prevención del delito. Esta nueva prevención del delito que aparece en la práctica, en forma conjunta, a expresiones de más mano dura, engloba un montón de recursos extrapenales, es decir, estamos hablando acá de estrategias y prácticas que tratan de evitar que el delito suceda y que para eso ponen en marcha iniciativas que son distintas a colocar policías en la calle, poner más jueces y fiscales a trabajar o levantar más cárceles. Son cosas distintas. Y por eso se los denomina recursos extrapenales. Por definición, se los define por oposición a este tipo de recursos que se ponen en marcha. No son penales. ¿Cuáles son los penales? Bueno, los que ya saben, los que integran el sistema penal. ¿Qué características tienen estas iniciativas que englobamos bajo la expresión nueva prevención del delito? Bueno, estas que ustedes ven ahí. Por un lado, heterogeneidad de las intervenciones. Estamos hablando de cosas que tienen muy poco que ver entre sí. Por ejemplo, que, no sé, que yo instale una cámara, que yo instale una alarma en mi casa y una empresa de seguridad por teléfono monitoree esa alarma. O que algunas personas con distintas profesiones, trabajadoras sociales, psicólogas, abogados, vayan a los barrios periféricos y traten de reforzar los procesos de escolarización de los jóvenes que están, que pensamos que el día de mañana pueden cometer delitos, ¿no? Una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero las dos forman parte de esto de la nueva prevención del delito, porque las dos tratan de evitar que el crimen suceda sin apelar a la cárcel como estrategia fundamental o en forma inmediata. Entonces, intervenciones heterogéneas, nuevos actores. Nuevos actores significa que por fuera de las agencias del sistema penal y de las dirigencias políticas, empiezan a ocupar un rol fundamental otras instituciones de la vida social, especialmente el mercado, o sea, los servicios privados, la seguridad privada, empresas, que empiezan a meterse acá, que hoy naturalizamos como que es obvio que existen y pensamos que quizás siempre existieron, pero no necesariamente es así. Las empresas de seguridad privada tienen un crecimiento exponencial, pero muy reciente en nuestra sociedad. En los 90 casi que no existían, en los 70 menos.
Y también pensamos ahí, cuando hablamos de nuevos actores, en los municipios, las municipalidades, los gobiernos locales, dicen los que hablan en inglés. Las municipalidades empiezan a tener también un papel fundamental. A ellos se dirigen reclamos, ellas empiezan a tomar cartas en el asunto. Cuando antes, en general, la gestión y la puesta en práctica de política de seguridad tenía que ver con la provincia, lo que hacía la provincia y la nación, ¿no? Y en buena medida la participación de las municipalidades refuerza la presencia de estas nuevas estrategias de prevención del delito por una razón fundamental, que es que no pueden hacer lo otro. O sea, las municipalidades no pueden reformar el Código Procesal Penal para restringir las excarcelaciones. Eso es competencia del Estado provincial, del Poder Legislativo desde ya. Muchas veces el que impulsa y habla de mano dura en sus discursos es el gobernador, manda el proyecto, los legisladores del partido lo aprueban, y bueno, eso. O contrata más policías y saca de a 90.000 policías más en la provincia. Eso no lo puede hacer la municipalidad. Y tampoco puede cambiar el Código Penal y escribir que ahora en realidad no vamos a dar libertad condicional para quien venda droga o para quien robe con un arma apta. Eso lo hizo el Congreso de la Nación, no puede incrementar las penas tampoco. Entonces, como no tienen eso a mano, tienen que hacer otra cosa, y eso se pone muy interesante aquello que hacen, porque tratan de poner en juego ideas nuevas. Después, bueno, hay un énfasis en el plano local, o sea, se trata un poco por esto que vengo diciendo, y un énfasis también en la producción de conocimiento científico acerca de la criminalidad. O sea, se trata de entender un poco mejor desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo qué es lo que está sucediendo con la delincuencia en nuestra sociedad. Producir estadísticas de calidad, ¿no? Que es algo que no hacemos demasiado. Ninguna de las sociedades, especialmente las periféricas, no es que hay grandes conocimientos estadísticos acerca de dónde, cuándo y quiénes cometen delito y qué delitos cometen. Eso, digamos, del conocimiento estadístico abriría una salvedad, porque a la hora de producir diagnósticos hay que hacer la aclaración de que en realidad esos diagnósticos siempre son excesivamente limitados. Desde hoy estoy hablando de estadísticas del delito y te dirán, bueno, pero las estadísticas no son del todo confiables, ¿no? Y no, la verdad es que no. La criminalidad real nunca la vamos a llegar a conocer, porque es una sumatoria. La criminalidad real expresa la sumatoria, como dice, la criminalidad aparente, que es la criminalidad que llega a ser registrada por agentes estatales o no estatales, y la criminalidad sumergida, que permanece siempre desconocida. Entonces siempre va a haber ahí un pedazo muy importante de la delincuencia que no vamos a llegar a registrar nunca. Siempre vamos a desconocer. ¿Por qué esto es así? Bueno, esto se estudió mucho y por ahí no me convendría extenderme demasiado. Terminamos mucho, ¿verdad? Las estadísticas oficiales son las que son producidas por las agencias del sistema penal, pero fundamentalmente por las policías y las justicias. Y tienen un defecto fundamental, que es el defecto de la cifra negra, que existe siempre en todo. No es que en Argentina, porque las instituciones son un desastre, tenemos mucha cifra negra. Eso puede ser así, pero además, en general, siempre que hay estadística oficial hay cifra negra. ¿Por qué? Bueno, porque siempre hay selectividad en el sistema penal, y eso ustedes ya lo conocen. El sistema penal no procesa todos y cada uno de los casos de delincuencia real, sino que procesa solo algunos, produce un recorte, y todo lo que queda afuera nunca va a ser conocido por la policía, y por lo tanto tampoco por la justicia, y por lo tanto tampoco por el servicio penitenciario, y por lo tanto nunca va a quedar anotado ninguna estadística. ¿Por qué la selectividad ocurre? Bueno, eso es un tema de otra clase. Ya me parece en interaccionismo simbólico. Yo diría, no se trata solo de pensar que las policías y las justicias tienen
pocos recursos humanos materiales, eso desde ya que es así. Pero además de que tienen poca capacidad operativa, también hay otros condicionamientos. Y solo para mencionar uno, el ejemplo de recién, del policía que participa en el mercado de venta de drogas, bueno, ese no va a notar el delito de venta de drogas del que está encubriendo, ¿no? Entonces, y eso no se trata de falta de recursos, o escasez de recursos materiales, humanos, tienen las manos atadas la policía y la justicia, no, participan. Pero bueno, por distintas razones, esa selectividad se produce. Y también está la cuestión de los incentivos para denunciar. Solo para decirlo rápido, pensemos que si el delito es demasiado leve, las víctimas no lo denuncian. Si el delito no es tan leve, pero desconfía mucho de que la policía lo vaya a esclarecer, tampoco lo denuncian. Si creen que lo van a esclarecer, pero saben que al denunciar le van a tirotear la casa, los agresores, entonces tampoco lo denuncian. Hay distintas razones que explican por qué no se denuncia. En cuanto a las magnitudes, hay delitos con alta cifra negra y hay delitos con muy baja cifra negra. Por ejemplo, el homicidio se suele decir que tiene muy baja cifra negra, el robo de auto, como uno tiene que reclamar al seguro, el seguro pide la denuncia, entonces hay baja cifra negra. Bueno, y después todo lo que tiene que ver con el carácter manufacturado, la producción artesanal de las estadísticas oficiales. Yo preferiría, estoy un poco preocupado por cómo vamos con el tiempo, pero esto en todo caso, si nos sobra tiempo, ustedes quieren saber de qué se trata todo esto, volvemos y lo tocamos. Las encuestas de victimización son estadísticas producidas a través de censos, que en su momento se creyeron que iban a ayudar a reducir muchísimo el número de cifra negra, pero después se cayó en la cuenta de que no, que más o menos reproducen los mismos problemas, pero sí sirven mucho para estudiar por qué la gente denuncia, por qué no denuncia, qué opinión tiene sobre la policía, qué opinión tiene sobre la justicia, qué prácticas de autoprotección o evitamiento empeñan, y cosas por el estilo. Pero en definitiva siempre se cae más o menos en lo mismo. Cuando hay un encuestador le pregunta en la casa a una persona si fue víctima de un delito en el último año, esa persona inmediatamente, el interlocutor, piensa en un robo, no piensa en que, bueno, no sé, en un supuesto de criminalidad ambiental. Sí, fui víctima de un delito porque en el puerto se están vaciando efluentes tóxicos. No, nadie dice eso. Tampoco pensamos en criminalidad económica a gran escala, ni mucho menos. No. Entonces esos delitos no aparecen. Tampoco la violencia sexual, que muchas veces, como saben ustedes, tiene expresiones intrafamiliares, suele aparecer. ¿Por qué? Porque el agresor está sentado al lado, entonces no se dice. Entonces siempre terminamos pensando en el robo, que un poco pasa eso. Ahí sí puede achicar un poco la cifra oscura, pero lo más interesante y lo más jugoso de las encuestas de victimización es todo lo que dicen respecto a lo demás que mencioné recién. Y bueno, después la idea era ver algunas estadísticas acerca de, que en definitiva, con todos sus problemas, qué es lo que muestran los números. Lo que muestran los números, voy derecho a la conclusión, es que en Argentina estamos con niveles de criminalidad intermedios. El problema de la inseguridad, diríamos, nos coloca en una situación intermedia entre los países que menos delincuencia tienen, que por ahí tienen una tasa de homicidios dolosos que es casi la mitad que la nuestra, y los países que tienen los peores escenarios, repito, ahí no llego a ver bien, pero Centroamérica, el Caribe, Venezuela, fíjense, esto a la derecha tienen las tasas de homicidios dolosos, que siempre se ven mucho, no solo porque es el delito más importante, el más grave, sino también porque hay muy baja cifra negra, porque tarde o temprano los cuerpos aparecen o se denuncian, entonces eso dispara, aparte son casos conmocionantes, eso dispara la atención de las policías y la justicia, que por lo menos se ocupan de eso, no quiere decir que después lo esclarezcan, pero lo miran, y como lo miran lo anotan. Entonces fíjense que Argentina aparece ahí con una tasa, bueno, me fui, del 5 y pico de homicidios cada 100.000 habitantes, que es la forma en que se mide, y paralelamente Venezuela tiene 80 y pico, y en Venezuela hay buenas razones para pensar que el número está un poco toqueteado, o por lo menos más que en Argentina. Entonces es un escenario completamente distinto. De vuelta sobre esto no me detengo.
esto sí es bastante importante, tiene que ver con la clasificación de estas cosas que se hacen en materia de prevención del delito que no son que son distintas al castigo estatal. Hay distintas clasificaciones, vamos a ir derecha, por cuestión de tiempo, a la última. Prevención situacional, prevención social o prevención comunitaria. La idea sería que cualquier idea que ustedes tengan, ya mencionamos algunas, mencionamos la instalación de alarmas, mencionamos por otro lado el trabajo en un barrio periférico para escolarizar jóvenes que creemos que pueden verse tentados a caer en el delito el día de mañana. Esas cosas y cualquier otra cosa que ustedes quieran pensar, acá estaría bueno hacer un juego y yo les pregunte qué ideas tienen, ustedes me dicen las ideas y después las colocamos ahí en algunos 3 ítems, situacional, social o comunitario. Estamos cortos de tiempo, como les decía. Vamos a tratar de ver en qué consiste esta acción. Repito, cualquier idea que ustedes tengan de cómo prevenir el delito sin apelar al castigo debería encuadrar en una de estas 3 nociones. ¿Por qué se construyen las nociones? Para entender mejor los puntos fuertes y las debilidades de cada una de las ideas que uno tiene. Y tratar de adivinar qué resultados van a arrojar si es que antes estudió lo mismo en otro lugar y llegó a algunas conclusiones, ¿no es cierto? Bueno, ahí también tienen un video para verlo, googlean así y Máximo Soso les va a hablar de este tema con mucha más claridad y tiempo. Entonces tenemos estas 3 estrategias. Por un lado, la prevención situacional, que la vamos a definir como un conjunto de intervenciones, como dice ahí, orientadas a manipular, rediseñar o transformar los escenarios, entornos y contextos en que se suele presentar la actividad delictiva que queremos prevenir. Y eso para reducir las oportunidades que favorecen la comisión del delito. ¿Qué significan todas estas palabras? Que en realidad el objetivo de esta estrategia de intervención, o este tipo de prevención, es disminuir las probabilidades de que el delito suceda. Hacerlo menos probable, ¿no? Eso es obvio. ¿Pero por qué? ¿Y cómo? Bueno, a través de la modificación del escenario en que el delito se suele presentar. O la situación, no solo el escenario, sino también podemos hablar del contexto, la situación, por eso el nombre de situacional. Situacional lo ambiental, el ambiente. Tenemos que toquetear la situación, cambiarla. Por ejemplo, el ejemplo de la alarma es uno. Yo cambio la situación instalando una alarma. Ya el escenario no es el mismo. La casa no es igual. ¿Por qué? Porque hay una alarma. Y ahora vamos a explicar. Bueno, la alarma produce esta segunda consecuencia. Si yo muevo el mouse, no sé si ustedes lo van a ver, pero me coloco ahí en el medio. Eleva los riesgos inherentes al acto. Eleva las probabilidades de que el agresor sea detectado e identificado. ¿No es cierto? Y como eso sucede, con la alarma instalada hay más chances de detectar e identificar a la persona probablemente se abstenga de delinquir. Entonces hay menos probabilidades que el delito suceda. Antes que eso está plasmado ahí aumentar los esfuerzos involucrados en la realización de los delitos. Cambio el escenario de la casa poniendo una reja delante y un perro, ¿no? Hay más chances de que el delincuente sea identificado cuando yo me voy de viaje, capaz que no, pero si entra el perro se lo va a morfar. Entonces es más difícil que me robe la casa, ¿no? Por lo menos va a tener que hacer algunas cosas que antes no, trepar la vieja, distraer al perro, matarlo, lo que fuera, pero le va a costar un poco más. Entonces se requiere más esfuerzo para producir la actividad delictiva, por lo tanto es más probable que la actividad delictiva suceda. En tercer lugar, reducir las recompensas esperadas, es decir, manejar recaudaciones, sacar plata, sacar dinero, por ejemplo, en un caso de delito contra la propiedad, del lugar donde el dinero suele estar. Aquí hay un ejemplo muy gráfico en nuestra ciudad, muy bueno, que es el de los colectivos. Yo no sé si ustedes tendrán recuerdo, pero en algún momento de Mar del Plata no existían las tarjetas SUBE y se pagaba en efectivo los viajes en colectivo. Eso producía que al final del día y al final del recorrido, cuando el chofer tenía toda la recaudación del día, en los sectores periféricos, donde no había tanta protección o no había tantas medidas de cuidado, bueno, frecuentemente se robaran a los colectivos. ¿Esto cómo se lo solucionó? Sacando la plata de ahí, ¿no? A través de la tarjeta. Entonces ya no hay tanto incentivo para ir ahí.
robar. El caso de Rapipago y todas las empresas de cobro y demás un poco siguen esta lógica, tratar de desviar el dinero de un blanco fácil para robar. La lógica de esos lugares de pago no es tanto el Rappi del pago, porque a veces cuesta más pagar en Rapipago que en el lugar donde uno va a hacer la actividad que quiere pagar. Pero el otro es más seguro para la empresa, ¿no? Que se saca el dinero de encima. Entonces, acá, fíjense que una característica fundamental es que pensamos en formas muy específicas de delito. No podemos armar una estrategia de prevención situacional o prevención ambiental para prevenir el robo, para tratar de atacar el problema del robo. O el robo engloba ese nombre del delito, ese rótulo, engloba muchas situaciones que no tienen nada que ver entre sí. Engloba las entraderas a los domicilios, engloba las salideras bancarias, engloba el robo de autopartes, ¿no? Y todos estos delitos se producen en escenarios que son muy distintos entre sí. Entonces las medidas para prevenir una salidera bancaria van a ser distintas que las medidas para prevenir el robo de autopartes, que a su vez va a ser distinta para prevenir el robo a los colectiveros, ¿no? Estamos pensando en formas muy específicas de delincuencia y especialmente a nivel local. Y la lógica es el trabajo con la disuasión, pero no una disuasión a través de la amenaza, o por lo menos no inmediatamente. No la disuasión de la prevención general, sino la disuasión a través del envío del mensaje de que delinquir no es tan buen negocio, no es conveniente, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no está la plata, pues te van a agarrar, te van a identificar, te cuesta mucho. Entonces, mandando ese mensaje a los potenciales ofensores, agresores, se logra la reducción de oportunidades de que el delito, para que el delito suceda. Entonces estamos hablando siempre de medidas muy visibles. Generalmente cuando uno tiene un perro pone el cartel que dice guarda con el perro. Cuando tiene una alarma pone el cartel y dice acá hay una alarma. ¿Para qué? Para que eso surta un efecto preventivo, de evitamiento. Todas estas medidas tienen una correspondencia bastante íntima con determinada forma de pensar por qué el delito sucede. O sea, si nosotros creemos que estas son las medidas que hay que implementar, probablemente estemos convencidos de que el delito es resultado de una elección racional. ¿Se acuerdan de la teoría que repasamos rápidamente también en la primera clase de la ilustración? El delito como el aprovechamiento de una oportunidad. El delito como una decisión libre, voluntaria y fríamente calculada por parte de los sujetos. Entonces, probablemente, acá hay un emparentamiento teórico. Probablemente quienes defiendan ese tipo de mirada de por qué el delito sucede, bueno, vean con buenos ojos este tipo de intervención. Y también hay un emparentamiento político, que esto lo mencionan porque lo van a ver en el texto. El tema de la prevención situacional, social y ambiental es especialmente importante para la evaluación. En el texto van a ver que el autor Sosa dice este tipo de intervenciones son las preferidas de los gobiernos que tienen una afinidad política con lo que llamamos neoliberalismo, o sea, determinadas formas de ver la vida pública y política que privilegian la intervención de los particulares en detrimento de la intervención estatal. La idea de que el Estado es un Estado torpe, lento, bobo, ineficaz, que como no está condicionado por el ánimo de lucro, es ineficiente en todo lo que hace en general, y que siempre que podamos poner en manos de los privados, de los actores individuales, la gestión de algún problema público, bueno, hagámoslo porque seguramente van a ser más efectivos que el Estado. Fíjense que las medidas que estamos describiendo tienen mucho que ver con la participación de actores civiles, ¿no? y empresas. Hay una fuerte interacción entre el mundo privado y el mundo público, cuando tradicionalmente la gestión de la seguridad, repito, siempre fue pública, policía, justicia y cárcel como aparatos estatales.
Y después, bueno, la idea sería presentar alguna suerte de valoración crítica de esto que llamamos prevención situacional. Acá hay un elemento muy característico que no está en pantalla, que es que los efectos de este tipo de prevención se producen en el corto plazo. ¿Sí? Buenos o malos, los efectos se producen en un plazo muy corto. Si yo instalo una cámara de seguridad del COM, vieron el centro de monitoreo municipal acá en la vía pública, probablemente en forma inmediata eso produzca los efectos que tiene potencialmente. Y si eso evita algún robo, lo evita de inmediato, ¿no? Esto es una diferencia con la prevención social. Esto de aquello otro de ir a trabajar a los barrios. Si eso evita algún delito, porque saca a un pibe de la calle y lo desinvolucra de una carrera criminal, el delito que estamos evitando es aquel que el pibe va a cometer a los 18 años, o 16 o 15, y estamos interviniendo cuando tiene 12. ¿Sí? Eso es larguísimo plazo. Acá no. Estamos hablando del corto plazo, estamos hablando de medidas visibles, como dijimos recién. Entonces son bastante privilegiadas por las dirigencias políticas. Repito, el ejemplo de las cámaras de seguridad y la interacción y el diálogo con las empresas de seguridad privada es bastante claro. Hay una crítica clave a la prevención situacional, que es la del efecto el efecto de desplazamiento, que es que se sugiere que en realidad lo que se logra es que el delito se corra a otro lugar, o se corra a otra franja horaria. Si yo instalo una garita de seguridad y el guardia está a la noche, bueno, el delito se va a producir igual, pero a la tarde. O si instalo cámaras de seguridad, el delito se va a correr a lugares donde las cámaras no están. Esos son desplazamientos espaciales de un lugar a otro, temporales de una franja horaria a otro. Táctico. El táctico es interesante porque el mismo delito sobre el mismo blanco se hace de forma distinta. Si yo quiero levantar un auto, porque hay un mercado de autopartes que está demandando, ¿no? y está pidiendo que se levanten autos, y no lo puedo hacer con 2 alambres, como lo hacían antes los profesionales de ladrones de autos, bueno, y necesiten la llave para encenderlo, porque la llave tiene un chip, que también tiene otro chip el volante, y si no están cerca esos 2 chips, entonces el auto no arranca. Bueno, capaz que suceden delitos de robos a mano armada sobre los mismos autos, en vez de robarlo de manera menos lesiva. Eso sería un desplazamiento táctico indeseable. Para poner solo un ejemplo, no digo que esto pase siempre, puede no estar pasando, pero eso sería un ejemplo de algo que no queremos que pase, un desplazamiento pero táctico, ni horario ni temporal, ni espacial. Y desplazamiento de blancos es cuando el mismo tipo de desplazamiento de delito es que se producen otro tipo de hechos, que es muy genérico, pero de blancos, desplazamiento de blancos es cuando el mismo delito sucede contra otras víctimas. Y acá recupero el ejemplo del colectivo, porque un caso sería que los robos de noche a la recaudación se produzcan contra los remiseros o taxistas. Si eso sucede, y no sabemos si sucede o no sucede porque no se estudia, pero si eso está sucediendo en Mar del Plata, bueno, tendríamos un claro ejemplo de desplazamiento de un robo a otro robo en la misma modalidad pero con distintos blancos. Y voy a saltear, habría mucho que decir respecto de todos los demás elementos, pero lo voy a saltear porque si no, no vamos a llegar a presentar la prevención social, que es el otro gran elemento. Acá, entre paréntesis, me remito, o les encargo que lean el material, porque es muy importante, y porque preguntas sobre esto va a haber seguro en el parcial, si esta clase en prevención social y situacional seguro, quizás comunitaria, pero repásenlo, porque acá estamos haciendo un pantallazo. En todo caso lo leen y después en la próxima clase, o en la clase de revisión, lo volvemos a charlar. La prevención social presupone que en realidad el delito no es solo el aprovechamiento de una oportunidad, sino que hay causas profundas que operan, como dice ahí, como disparadores de la conducta desviada. Y esas causas profundas tienen naturaleza social, económica o cultural. Entonces, la prevención social trata de enfocarse en eso. Engloba un conjunto de intervenciones que tratan de afectar esos procesos sociales, económicos y culturales
que van trabajando como causas profundas del delito, condiciones de posibilidad para que una persona el día de mañana se involucre en actividades delictivas. Si el déficit o la causa profunda de la que estamos hablando es de naturaleza económica o social, bueno, hay un presupuesto material ahí. Y lo que tenemos que hacer es trabajar en la inclusión social, en la inclusión económica. Estamos mirando la pobreza, la desigualdad, la injusticia social. Estamos trayendo a Merton, ¿se acuerdan? Si quieren también algún otro autor del funcionalismo. Acá hay un emparentamiento teórico, ya no con la escuela clásica o la criminología liberal, sino con la criminología funcionalista. Pero también pueden ser causas profundas de naturaleza cultural, es decir, que el déficit está en el proceso de socialización de las personas y en la incorporación de las pautas culturales que definen lo que está bien y está mal. Entonces ahí el control no es tanto material, sino es más bien moral, y tiene poco que ver esta vertiente de las estrategias con las que mencionamos recién, las estrategias de inclusión social. Pero bueno, se entiende un poco el contraste entre prevención situacional y social, ¿no es cierto? Una cosa es poner seguridad privada en la calle patrullando, y otra cosa es ir a los barrios con un equipo interdisciplinario, a trabajar en comedores, a promover actividades culturales y educativas para desvincular a los chicos de lo que entre comillas llamamos la calle, los mercados ilícitos que los pueden cooptar a ellos y demás. Entonces ahí, en términos de valoración, bueno, y esto tiene un vínculo, así como tiene un emparentamiento teórico con el funcionalismo criminológico, un vínculo político con gobiernos más que se llaman progresistas, en el sentido que están más predispuestos a transformar las condiciones materiales de la vida social, no tanto el mantenimiento del statu quo, porque colocamos el problema ahí en la sociedad. Entonces, el estado de bienestar estaría mucho más ligado a esto, el neoliberalismo estaría mucho más ligado a lo primero, y de vuelta no estoy haciendo acá valoraciones sobre que uno sea mejor que otro, solo describimos. Y en cuanto a los efectos, acá ya lo anticipamos, los efectos se producen en el largo plazo, porque si yo voy a tratar de sacar un potencial delincuente de la carrera criminal y trabajo sobre sus condiciones materiales de vida o sus valoraciones morales y culturales, bueno, eso va a llevar un tiempo, ¿no? Largo plazo. Y va a requerir mucha inversión de recursos. Y los resultados van a ser inciertos, porque francamente yo nunca voy a saber si ese pibe o esos pibes sobre los que estoy trabajando iban a caer en el mundo del delito o no, y si caen, probablemente quienes están trabajando ahí no vayan a hacer una medición sobre eso. Se hace en el primer mundo, digamos, que estudian trayectorias de vida durante 20 años, vean los ejemplos que menciona Soso en el material. Acá, más allá de otras críticas que ustedes tienen que leer, que están en los textos, me interesa remarcar una que creo que no está tan claramente puesta ahí, que es esta del medio, cuando mencionamos que apunta a la mano de obra de la criminalidad de mercado. ¿Qué significa eso? Bueno, que en general, desde ya que todo este tipo de prevenciones no está pensando en la criminalidad económica, criminalidad compleja, de cuello blanco y tal, pero ni siquiera apunta la táctica social a un amplio sector de la criminalidad violenta que integre al núcleo duro de la seguridad objetiva, definida por el sentido común del que ya hablamos al principio. Ni siquiera apunta a una amplia gama de actividades que forman parte de la delincuencia común. ¿Por qué? Bueno, porque esa delincuencia común o callejera muchas veces tiene la forma de mercado. Hay mercados criminales en las drogas, desde ya, el caso más paradigmático quizás, pero también en la circulación y el tráfico de armas, pero también en la circulación y tráfico de autopartes, si quieren también de celulares, las zonas liberadas, bueno, trata de personas, es decir, hay un montón de delitos que más o menos podemos estar de acuerdo que integran o están
íntimamente vinculadas con la preocupación por la seguridad, y que no son regenteadas por los pibes de la calle a los que uno va a hablarles para que vuelvan al colegio, les hace apoyo, alfabetización y demás. Quienes manejan esos mercados son personas socialmente incluidas desde ya, ¿sí? Pueden ser personas que hasta integran las dirigencias políticas o distintas agencias del sistema penal, están adentro. Y no necesitan planes sociales ni cosas por el estilo. Entonces, lo que se hace en realidad es trabajar sobre la mano de obra de esta criminalidad de mercado. Y cuando uno saca a una persona de ahí, de la posición de mano de obra, está bien que lo haga, pues está bien hacer política social, pero probablemente ese sujeto sea reemplazado a los 5 minutos por otro, ¿no? Son sujetos que tienen un rol fungible, fácilmente sustituible en este esquema de mercado. Entonces, la idea sería que mientras hay algunas mafias, por llamarlo de alguna manera, o actores que integran agencias policiales, políticas, judiciales o del mundo del delito, están socialmente integrados, la prevención social trata de ir a los barrios para promover la inclusión como remedio para el delito. No sé si se entiende un poco la crítica. Y en ese sentido, a lo sumo, dificultará un poco el reclutamiento de los pibes, pero hasta por ahí nomás. No mucho más que eso. Así que probablemente no sea del todo efectivo. Habría mucho más para decir sobre todos los otros ítems que estamos viendo ahí, pero ya estamos prácticamente sin tiempo y nos queda ver esto de la prevención comunitaria, que voy a hablar 2 palabras nomás. Que en realidad esto ya no es tan problemático verlo rápido, porque para mí es una categoría que presenta algún problema. La prevención comunitaria se caracteriza porque hay una fuerte apelación a lo que es la comunidad como sujeto y como objeto de las intervenciones. Comunidad, community, es muy de los textos anglosajones. Nosotros hablaríamos del barrio y los vecinos, ¿no? Va a ser comunitaria una estrategia de prevención del delito siempre que o bien involucre a los vecinos en la implementación de esas estrategias, o bien esas estrategias se implementen en el espacio público del barrio, ¿no? Como sujeto o como objeto. Si se da alguna de estas 2 situaciones, bueno, estamos hablando de prevención comunitaria. Ahí el problema es que, claro, por ejemplo, si todos los vecinos se ponen de acuerdo en sacar la basura al mismo horario, como dijimos hoy, un ejemplo que se ha implementado en algún programa, junto a otras medidas, no esas solas, otras. Por ejemplo, sistemas de alarma comunitaria, hoy hablaremos de grupos de WhatsApp entre los vecinos. Todo eso involucra la participación de los y las ciudadanas, de los vecinos, en primera persona. Sí, es comunitaria, sí. Es situacional, también. ¿Por qué? Porque cuando sacamos toda la basura o uno toca la alarma comunitaria, aumenta transforma el escenario, el ambiente y la situación. Aumenta las probabilidades de identificar al potencial agresor y así reduce las oportunidades de que el delito suceda. Entonces, es una cosa y también es la otra. Y lo mismo podríamos decir de aquellos casos en los que los vecinos instalan comedores o van a los comedores a trabajar en programas de alfabetización o apoyo escolar para los jóvenes y tal, o organizan actividades deportivas y culturales para que los chicos no estén expuestos en la calle a los transas y tal, y los recluten y demás. Entonces, ¿eso es prevención comunitaria? Sí, pues están trabajando los vecinos. ¿Es prevención social? También. Entonces ahí hay un problema, para mí, conceptual, porque está mal metida esta categoría de clasificación. Algunos dicen que no, y dan, por ahí Soso justifica un poco la razón, no me parece del todo convincente. Es como, en definitiva, clasificar, yo siempre pongo este ejemplo porque es muy claro, las personas entre morochos, rubios y altos. Uno va a encontrar siempre, o flacos, ¿no? Altos rubios, altos morochos, y sí, pero
porque altos no tiene que estar en la clasificación de Rubio Morón. Tampoco pasa eso, el eje de la diferenciación entre situacional y social no tiene nada que ver con los criterios de identificación de lo comunitario. Entonces, la lógica sería, en todo caso, por un lado, diferenciar prevención social y situacional, y por otro lado, diferenciar prevención comunitaria versus prevención profesional. Y ahí sí, porque la profesional está a cargo de las agencias del sistema penal o eventualmente de empresas de seguridad privada. Gente que trabaja y vive de eso, no los propios vecinos. Pero bueno, viendo el tiempo, dejaríamos todo lo que es la valoración crítica de la prevención comunitaria y los ejemplos, si es que lo admitimos como algo independiente. En todo caso, subrayen a la hora de estudiar y repasar la primera parte de conceptualización, lo que es la seguridad objetiva, lo que es la subjetiva, sus dimensiones. Eso me parece que a los efectos de la evaluación puede ser importante. Y especialmente lo que es la prevención situacional, lo que es la prevención comunitaria, el modelo tradicional. Déjenlo para la clase de policía, eso el doble pacto, si lo ven ahí puede entrar, si no lo ven ahí, acá lo sobrevolamos, y el texto que trabajamos como apoyo de esta clase no profundiza sobre eso. Sí profundiza sobre estas otras dos cosas, el eje de las conceptualizaciones acerca del problema de la seguridad y sus dimensiones, el eje de las medidas de prevención y su clasificación, ejemplos, puntos débiles, puntos críticos, ventajas, desventajas, cuándo producen sus efectos, mediano, largo plazo en un caso, corto plazo en otro, y demás. Yo sé que es tarde, voy a dejar de grabar, pero en todo caso, también, ahora sí, les pregunto si quieren participar o decir algo. Fui como muy rápido, ¿no?